Nosotros tenemos al ictus en el corazón de esta radio y especialmente en el corazón de este programa porque nuestra voz oficial de Comunicarte es el señor Roberto Poblete, que además está en la obra Caballo, que además es profesor de ictus, obra de la que vamos a hablar ahora. Yo tuve el privilegio de verla en su estreno en enero, como parte de la programación de Teatro a Mil, pero antes de eso estuvo acá Paula Charim hablando del aniversario de ictus y nos contó que se venía a caballo, me contó que estaban trabajando en aquello, y para hablar al respecto tenemos el tremendo honor de tener a María Elena Duvachel con nosotros. ¿Cómo estás? Un gusto, muy bien de estar acá. Yo estoy muy contenta que estés acá, de verdad, porque además es como yo tengo una lista así como de grandes artistas que todavía no entrevisto y ahora puedo hacer check en María Elena Duvachel. Yo le tengo miedo a las entrevistas siempre. ¿En serio? Sí, me da terror de equivocarme o hablar alguna estupidez. Ah, pero aquí creemos en la cultura de la equivocación. Ya. Así que no soy tan docta. No, porque esta radio, el Nico puede dar testimonio. Estamos con Nico Zárate también, recién galardonado en el Festival de Málaga por su actuación en la obra Hangar Rojo. Bravo. Me parece importantísimo, un premio importante. Y es su primera incursión en cine, creo. No es la primera. Llevo como 9 películas por María Elena. Dios mío, disculpa. ¿Ves tú que meto las patas? Yo? Pero no pasa nada. Pues el error, eso es lo bueno. El error yo No, pero yo encuentro que es un premio fantástico. Sí, tenemos muchas ganas de ver Hangar Rojo, así que te invitaremos nuevamente. Octubre se estrena, sí. Bueno, pero vamos a hablar de Caballo y de los jóvenes 70 años de ictus. Porque finalmente uno es joven mientras esté curioso. Esa es como mi mantra, y como yo soy muy curiosa siento que voy a vivir forever. Y el ictus está constantemente renovándose, y una de las cosas que hablábamos con María Elena antes de que partiéramos al aire es que el ictus siempre ha sabido pasar la posta, ¿no? Y siempre ha permitido que entre nueva gente a ictus, que yo creo que uno tiene una idea de, ok, el ictus era esta gente, pero depende cuándo. Claro. Exactamente. Claro. Ahora, en esta obra, María Elena, tú eres la que lleva más tiempo en ictus. Sí, más tiempo. Y quería preguntarte sobre ese proceso, sobre ese ejercicio de dejar a algunos ir y recibir a otros. Y esta obra, particularmente Caballo, es muy intergeneracional. Impresionante y muy importante además. Bueno, yo te quiero recordar que he estado muchos años trabajando bajo la tutela de Nisim Charim, al cual echo mucho de menos hasta el día de hoy. Entonces había el trabajo de creación colectiva, generalmente, básicamente las obras, y estaba siempre el mismo elenco. De repente entraba un personaje o una persona que le decían, por favor, gente joven, necesitamos esta historia, y se ponía furioso, me decía, basta con esto, decía. Pero él era la cabeza de la historia. ¿Te fijas? Obviamente que no era un director dictatorial en absoluto, porque una de las gracias que tenía es que te guiaba muy bien, Nisim, en tu trabajo. Te sacaba lo que no servía y te guiaba hasta llegar a una situación o un personaje. Maravilloso. Bueno, hoy día es distinto. Hoy día los viejos somos los menos y los más son los jóvenes. Felizmente jóvenes con mucho talento como el Nico, por ejemplo. Estupendo compañero además de teatro. Como la Emilia, Emilia, dramaturga y directora además. También ha estado acá, la Emilia. La Emilia, no, es fantástica, es genial. Yo tenía un poco de miedo, decía, porque yo me niego a trabajar con los autores, porque los autores siempre tienen una visión de su obra, ¿te fijas? Y creo que Muñoz y yo lo dijimos, y yo me arrepiento porque hay casos que no, como el caso de la Emilia, que fue fantástico. De hecho, se abrió a un trabajo. Emilia vino aquí para hablar de Pedro, Juan y Diego cuando se remontó, y también hablamos, por supuesto, de Primavera con una esquina rota, y de la posibilidad del trabajo colaborativo entre ella y el Jesús Urqueta, de revisitar estas obras. Y de mantener las obras vivas. Y ahí, Eva, mi pregunta también al Nico respecto a la manera de trabajar que tiene Ictus, porque aunque uno podría decir que Emilia es dramaturga, realmente es usted un trabajo colectivo. Ustedes como actores, como equipo, meten mucho la cuchara respecto a lo que va a estar pasando en el escenario, ¿no? Y tú has trabajado
con obras súper estrictas en términos de contenido, con directores súper definidos, pero yo creo que la cosa así como colaborativa de vamos a escribir la obra juntos, debe ser bien particular. Sí, igual creo que, bueno, he tenido la suerte acá de trabajar en Chile. En general se trabaja desde esa perspectiva, cuando uno genera como compañía, cuando uno genera grupo. Ahora, el Ictus antiguamente trabajaba todo de manera colectiva, incluso el texto. Entonces invitaban a un dramaturgo externo y ellos improvisaban, y en base a las improvisaciones se iba escribiendo un texto. Ahora la dinámica ha cambiado. Entonces tenemos una dramaturga, en este caso la Emilia, o ella hace las adaptaciones de repente, pero el equipo artístico estamos ahí metidos, como metiendo la cuchara, y ella es muy abierta en ese sentido, y nosotros trabajamos súper bien con la Emilia en ese sentido, como que ella se nutre de todo eso para poder generar un texto, y después cuando el texto llega ya depende de todos los actores, las actrices. Nosotros trabajamos con gente que tiene mucha experiencia, entonces siempre estamos, o sea, para mí, ponte tú, antes de hablar de cómo construimos la cosa, yo te tengo que decir, o sea, yo trabajar con la María Elena es un placer. Y además tú haces su amor. Gracias. Sí, el amor, es que yo la amo en la vida. Nosotros nos amamos realmente. Tenemos una escenita rica. Una Sí, escenita muy hermosa. amorosas. Pura ternura. Pura ternura, amor, y a mí lo que me ha generado en ese sentido el Ictus, que es una cosa que yo valoro y profundamente, es como generar familia, ¿cachai? Que yo también en ese sentido he tenido suerte. Todas las compañías en las que he trabajado, con los grupos con los que he trabajado, yo con el Jesús trabajé mucho antes de trabajar en el Ictus, ¿cachai? Yo invité y dije, bueno, tenemos que traer a Jesús, porque yo ya estaba trabajando y trabajamos con él. Yo al Jesús lo amo, bueno, hemos hecho... Es un amor, además. Muy Y también amor. es profe de esta universidad. También, hemos construido, pero cuando uno construye, cuando uno logra generar grupo, yo creo que la perspectiva artística se agranda, se vuelve más profunda, la parte ideológica se vuelve más rica, porque tiene ese otro espacio humano. Yo creo que si no existe ese espacio humano en el teatro, en lo que haga, en las películas también, para mí no tiene sentido, porque nosotros vivimos en un mundo donde el arte, bueno, acá nadie pesca, ni el teatro, ni digo, el gobierno, ¿cachai? Como que no somos buenos, como que marginados un poco. Entonces, nosotros hacemos una obra exitosa y no es como en Argentina, que podéis, weón, forrarte y vivir esa obra. Nosotros hacemos obras exitosas y sobrevivimos, ¿cachai? Igual hay que hacer otras cosas. Obvio. Y Pero nosotros somos un teatro exitoso, ¿cachai? Sí, Nos o va sea, bien. 70 Pero años, aún, sala llena todas las veces. y aún así tenemos que estar postulando al PAOK, Igual, sí. ¿cachai? Para que el teatro siga funcionando. O sea, ahí decir lo precario de nuestro sistema. Entonces, si es tan precario, desde mi punto de vista tiene que tener un sentido profundamente humano, de amor, de cariño, que me haga feliz. Y de goce. Y de goce. Entonces yo con mi compañera acá nos juntamos y es puro goce. Yo aprendo de ella. O sea, yo siento que es imposible actuar mal al lado de María Elena Duechel. Muy gracias, pero es recíproco, es recíproco. Pero fíjate que bueno lo que estás diciendo, porque antes, época Nisim, voy a decir ahora, época Nisim, claro, también éramos como una familia, pero éramos más encriptados, más cerrados, ¿te fijas? Y más, eran de una misma generación, más o menos, ¿no? Había, o sea, como había menos... Yo era la más joven, imagínate. Claro. No hay ni una hora. pero sigue siendo muy Yo joven. tenía- Sí, o sea, No, es uno la te ve más arriba, joven, fue arriba la del más joven plinto. del elenco. La obra Caballo comienza con María Elena subida arriba de un plinto. O sea, se supone que es el plinto de... Sí. Está en el Sí, caballo sí. de la Plaza Plaza Dignidad. Dignidad. Me encanta que lo digamos. Aquí yo le digo Plaza Dignidad, Inmediatamente nos situamos ideológicamente a partir de ese nombramiento. Y claro, y ustedes suben y bajan escaleras toda la obra. Sí, bueno, ellos. Es genial. también. Todo es que esa es la locura rica, te fijas, los personajes que hace Nico con la Camila, que no tiene, que de repente aparecen así en la mente, por supuesto. Bailando. Mal de esta mujer. Pero cómo lo hacen, te fijas. Bueno, esa es otra diferencia. Los jóvenes de ahora son mucho más completos como actores que antes. Cantan, bailan. A nosotros 2 o 3 cosas nos enseñaban, el precio corporal y punto, pero ellos son mucho más completos, más integral como actores. Ahora, la delicia para uno, que va de espectador a ver Caballo, es que puede disfrutar todos los colores que están encima del escenario. Yo creo que eso es una de las cosas muy ricas de esta obra. Además, vamos a hablar ya de lo que propone en términos de reflexión, pero a mí me pasó que era como...
tú partes hablando sola, después en algún momento entra, no me acuerdo exactamente en el orden de entrada, pero en algún momento vamos a conocer al Daniel Muñoz como el diablo, que lo hace de una exquisitez. Es que yo creo que él es más malo que Roberto, que hace del diablo. Sí. Es mucho más perverso que Roberto. Mucho más perverso. Eso es la imagen que teníamos cuando hablamos de este personaje. Hablamos mucho de Jaime Guzmán. Sí. Jaime Guzmán, y después se empezó a convertir también en Cast. Era como y además, esa perversidad, un poco muy pasivo-agresivo que tienen estos personajes. Sí. Y esa fue la mirada para hacer a Dios. Sí. Y es perfecto, porque es lo que estamos viendo hoy. No, es muy gracioso, pero es al mismo tiempo muy inquietante. Bueno, y Roberto Poblete hace de el diablo. Un diablo muy simpático. Pero encantador. Un diablo encantador, pero eso es lo bueno, ¿te fijas? Sí. Además que uno está todo el rato diciendo, igual el diablo tiene razón. Sí. El diablo tiene razón. ¿Cuándo se han hecho guerras en nombre mío del diablo? Todas las guerras se hacen en nombre de Dios. Sí. No, además que como Daniel pone cara de bueno, y mira otro lado, está muy bien. Bueno, Paula también está muy bien. Iba a ir a Paula porque además esos dos personajes que no tienen nada que ver entre la Milica y ¿cómo se llama? Y la hija, o sea, la hija que es la Milica y la conductora de televisión. La Rusia. Yo creo que la gente está pensando de qué mierda se trata esta obra. Claro, para que la gente sepa, es una alucinación. Mundo, claro, es un mundo muy inconsciente, un mundo de los sueños. O sea, está en la cabeza. Como en la cabeza de una mujer, y en los sueños pasa eso, ¿cachai? ¿Sí? Puede aparecer esta entrevistadora de televisión, que al mismo tiempo es la Milica, que al mismo tiempo es la hija. Claro. O sea, todo puede ser, todos los personajes pueden ser una u otra cosa, ¿cachai? Claro, y partimos de una escena súper reconocible, que es esta señora, que está arriba del caballo, en medio de la revuelta, y no se quiere bajar del caballo. Básicamente esa es la escena realista que detona la obra. Exacto. Y viene esta Milica a decirle, señora, por favor, bájese. Y tienen la primera escena de la obra esa, y además el tono es muy delicioso, ¿no? Sí. Porque hay una tensión, es muy graciosa, el diálogo que tienes tú con la Paula en ese contexto, y después vamos conociendo más cosas de los personajes y nos metemos de cabeza en el delirio de esta señora que... Y ahí les iba a preguntar, porque también yo sentí que iba muy en la herencia ictus de usar el humor, usar el absurdo, usar el delirio, el surrealismo, diríamos, para hablar del presente, hablar de los dolores, hablar de la ausencia, porque una cosa que pasa con Caballo es que al final no resolvimos nada. Pero a mí me pasó que me sentí tan acompañada en ese proceso. Qué bonito. Sí, pues... Di tú algo, porque yo ya he hablado. Tenéis toda la razón, o sea, para nosotros igual cuando el texto se estaba armando, cuando la Emilia estaba armando el texto, hablamos mucho también de ese lugar, como del lugar del humor, y yo creo que también la Emilia se puso, y en ese sentido, por eso yo la encuentro tan genial, ¿cachai? Como que se puso al servicio también de una estética. O sea, nosotros hablamos mucho de la estética ictus antigua, cómo volver a retomar eso, porque hasta ahora lo que habíamos hecho obras clásicas, vueltas a pensar desde la mirada de Urqueta, desde nuestra mirada como buenos más jóvenes. A mí me encanta esto, porque yo soy el joven de la compañía, ¿cachai? Todo es contextual, querido. Claro, porque me siento bueno, no, soy el joven, ¿cachai? Bueno, la Camila... Me encanta, la Camila es la más joven. La Camila es la más joven. La Camila Oliva. Pero nosotros, la Camila y yo, cuando salimos de Caballo, somos como el elenco joven. Bueno, pero también en Primavera con una esquina rota... Es que eso es loco, porque eso es lo lindo del teatro, ¿cachai? En Primavera con una esquina rota yo hago un trío amoroso con la Paula y el Daniel. A la Paula le carga que diga esto. Pero bueno, ellos podrían ser mi papá, nos llevamos por 20 años. No pero lo digas. Eso ¡ay, no! No, pero igual la Paula es una comeaños escandalosa. No, esa es una guagua. O sea, eso es lo lindo, pero el teatro permite eso, ¿cachai? Sí, claro. Permite como la ficción. Y en esta obra, todo lo contrario, porque podemos tener esta diferencia de edad, pero nos amamos, estamos enamorados. Y además tú eres un fantasma. Sí, pues soy un fantasma. Y después entra este weón bailando, o sea, ¿de qué se trata esta locura? obra? Me encanta. Una locura. Claro, porque parte de la obra es, dentro de la ensoñación del personaje de María Elena, hay un programa de televisión. En donde Camila Oliva y el Nico son una especie como de pindis, claro, de cuerpo de baile. Todo el cuerpo de baile. Pero además que llevan los objetos también. Sí, no, sí, en ese sentido es una locura. Es una locura total. Y esa locura total me acuerda mucho a las obras antiguas de Ictus, que nosotros, con la Emilia, cuando entramos empezamos a leer mucho de las obras que se hacían en el teatro. Yo vi todas las cosas que se hicieron, leí mucho, y
Y creo que en ese sentido la genialidad de la Emilia también es ponerse al servicio también de una estética, y lo pensamos. Y de una tradición. Exacto, es como, ¿cómo hablamos de esto? Y es súper loco porque hemos hablado mucho se habla del absurdo, que es un tipo de humor que ocupa el ictus, pero nosotros sentimos que la obra no es una obra que muchos se ponen en la reseña de que es una obra de teatro absurdo. Nosotros sentimos que no es una obra de teatro absurdo. Sentimos que el país es absurdo. Nosotros simplemente estamos mostrando, o sea, cómo se ha gestado, cómo ha funcionado este país a lo largo de los últimos años. Es algo bien absurdo. Bueno, claro, un poco nosotros mentimos para decir una verdad. Exacto, entonces sentimos que la obra no es absurda, la obra ocupa ciertos parámetros del humor, que un humor del ictus antiguo, que tiene ese lado un poco absurdo, pero la obra en sí misma no es una obra de teatro absurdo, es una obra súper contextual, es una obra que ocupa un poco el mundo de los sueños, el mundo del inconsciente, el mundo del humor, para contar algo que nos está pasando como sociedad. La sociedad en este momento, si lo pensáis, nosotros estuvimos luchando años por una nueva constitución, tuvimos la posibilidad, no votamos a la nueva constitución, después sale otra, no la votamos, y nos quedamos con la misma constitución. O sea, ¿de qué estamos hablando? La obra anterior que hicimos, que era un poco más, esa era distinta, la obra anterior como nueva que quisimos hacer con el equipo artístico, que era Los niños están grandes, igual hablaba un poco de eso, ¿cachai? Como de este, como un poco el mito de Sísifo. Sí. Levanta la roca, la piedra. Levanta la roca, llega hasta ahí, se vuelve a caer la roca. Vuelve a levantar la piedra, se vuelve a caer la roca. Y nosotros estamos viviendo en este loop infame, weón, en este país, y ahora te das cuenta que estamos repitiendo también los patrones que está pasando en todo el mundo. Esto es neofascismo. El fascismo volvió a resurgir. El presidente que tenemos ahora, imagínate, hemos retrocedido en 2 semanas, hace un tiempo atrás, 2 semanas se retrocedió, weón, 2 años. Es como... Latinoamérica. Y la gente votó a esta persona que le va a hacer que toda la vida sea más cara y que va a hacer que toda la vida sea más grata para los buenos que tienen plata. O sea, para los buenos que para el 1% más rico del país va a ser el mundo perfecto, y para todo el resto la barbarie es terrible. Y la gente votó a eso. Y ahí cuando tú decís, este país es absurdo. Pero es como le quedó. Es como le quedó. Dijo Dios. Exacto, es como le quedó, inconsecuente. Claro, ahí yo tengo un texto que digo, este país es absurdo. No, un día dice una cosa, otro día otra. Alegan por huevadas que ellos mismos generaron. Que es lo que tú dijiste, o sea, salí bien, pero salí con que... No hay una solución, no hay un final feliz. No hay un final, en Caballo, ¿no? Hay. Pero de ahí quería preguntarte, María Elena, porque el ictus siempre ha tenido una posición respecto a el lugar del arte en la sociedad, al lugar del teatro en la sociedad. Yo siempre me imagino, he entrevistado a mucha gente sobre esto, lo que era en los 80 el ictus como un espacio de encontrarse. De que la gente fuera para decir no estoy solo, no estoy loco, ¿no? Que todavía podemos hacer comunidad. Pero después de todo lo que hemos visto, ¿por qué tú sientes que es importante seguir poniendo en evidencia la necesidad de hacer comunidad por un lado, y por otro lado seguir soñando, seguir dando la pelea, seguir haciendo teatro? Porque creo que básicamente en el teatro, una obra de teatro del ser humano es muy importante. Y hoy día el ser humano está como dice Mico, totalmente en el aire. Es muy buena esa idea de la roca. Vamos arriba, y cae la roca de nuevo. O sea, estamos en el espacio de la nada. Sí. Quizás a mí me pasa, y yo creo que la sala de la comedia, por esta misma herencia que yo describía, es que una de las cosas que también estamos tratando de hacer acá desde Radio UNIAC es acompañar la contracultura de ser amable. La contracultura de ver al otro, la contracultura de decir la humanidad es fundamental. La humanidad, no solamente la humanidad como grupo humano, sino de reconocer la dignidad del otro, ¿no? Exacto. Es hermoso lo que estás diciendo, porque nosotros siempre hablamos de la resistencia, ya tenemos que resistir, pero esa resistencia no es solamente política, no es solamente como de resistir a un sistema político, a un sistema económico. Dice relación mucho con lo que estás hablando tú, que al final uno en el teatro, que es lo que estábamos hablando antes, ¿cachai? Yo hago teatro porque me encuentro con mis compañeros, porque genero familia, porque genero cariño, porque genero empatía. Si nosotros tuviéramos más empatía en la vida, todo sería distinto. O sea, a mí me encantaría poder, con la obra o con las películas que uno hace, lo que sea, llegar a ciertos corazones o a ciertas cabezas que no piensan igual que yo. Porque eso es fácil si pensamos, no, sino al que aprieta el gatillo, al que le duele, o sea, al que tiene el poder. Entonces uno llegara a concientizar eso sería hermoso. Yo ahora estoy en un periodo, y lo hemos hablado mucho, en un periodo bien pesimista también, como ¿por qué seguimos haciendo esto? También hay un punto de vista que uno dice,
¿por qué? ¿Por qué insisto en esta huevada? Que a nadie le interesa, que como nos interesa tanto a nosotros. Y yo me doy cuenta que dice mucho en relación con lo que estás hablando tú, que esa resistencia es más que política, más que ideológica, es una resistencia emocional también. Es decir, no quiero seguir cómo funciona el mundo. El teatro te genera una empatía. El teatro, nosotros, ponte tú con la María Elena, que lo hemos hablado muchas veces, yo digo, hay algo transgeneracional. En el teatro no hay edad, ¿cachai? Nosotros nos llevamos por mucho tiempo, pero no tenemos esa diferencia etaria. Nosotros nos encontramos y somos compañeros. Entonces yo aprendo de ella como aprendo de la Camila Oliva, claro. Que la Camila Oliva tiene 20 años, no sé, 24, y yo le digo, bueno, puedo aprender de ti. Es que tiene un talento más impresionante. Pero a eso es lo que voy, como que uno genera familia, y ahí es cuando se vuelve todo muy, lo que pasa en el teatro, cuando uno habla, cuando uno piensa la vida, cuando uno piensa las obras, cuando uno piensa los personajes, de qué queremos hablar, uno empieza a generar esta relación que no es piramidal, ¿cachai? Sino que es una relación súper horizontal, donde todo vale lo que dice el otro o la otra, ¿cachai? Todo vale. Entonces, porque sabemos que los actores o las actrices somos sensibles, etcétera. Entonces cuidamos esas sensibilidades y podemos aprender del otro, ¿cachai? Y cuando eso se genera, yo creo que es algo necesario para todo el mundo, como... Por eso, esa es nuestra resistencia y seguimos haciendo esto porque sería hermoso que todo el mundo pudiera vivir eso, ¿cachai? Como escuchar al otro. Es lo que yo te decía del trasvasije, de cómo cada uno va aportando al otro. O sea, aquí no hay que tú eres más joven, que tú eres más viejo, como dice Nico. No, aquí hay un trasvasije de conocimientos, de amores, de afectos, qué sé yo, de técnicas, de todo. Sí, pero también pensaba que ese trasvasije se derrama. Y nos llega a nosotros, que estamos sentados ahí mirándolos, ¿no? Obvio. Y pensaba, es algo que créeme, Nico, yo estoy súper en un lugar parecido a ti, y si no tuviera este trabajo hermoso, con hablar con gente brillante que sabe más que yo, probablemente me costaría mucho salir de la cama todos los días, ¿no? Porque además yo no tengo hijos, entonces como no puedo quedarme, tengo que alimentar a mi gata. Y creo que una de las cosas más poderosas de hoy día ir al teatro es la idea de comunidad, y por eso también remitía al ictus de los 80, ¿no? Porque estamos escuchando todo el rato que el otro es un peligro, que el otro es la sospecha, que no salgas de tu casa, que todo está muy malo, que todo el mundo se odia, y tú vas a la sala de la comedia y tú dices, yo soy parte de estas personas. No estoy sola en mi seguir pensando que ser amable es buen negocio. Y yo creo que eso hoy día es muy necesario. Absolutamente. Volver a la ternura, volver al escucharse, volver al cariño. Es súper lindo lo que decís, es súper lindo porque, claro, en los 80 era un espacio de resistencia porque la gente ahí podía conversar. Sí, pues, podía verse. Espacio en libertad se llamaba en esa época, claro. Y yo creo que sigue siendo eso, ¿cachai? Como un espacio donde podemos dialogar, donde podemos hablar de cosas, donde podemos encontrarnos, y qué lindo que se derrame eso, porque nosotros en el fondo yo creo en eso fervientemente. O sea, si el grupo, la película, la obra, lo que sea, hay amor, hay algo que nos hace sentido, no solo ideológico, sino que también espiritualmente, emocionalmente. Ese es mi lado espiritual. Yo soy un ateo recalcitrante, pero mi lado espiritual está aquí. En el otro. En el encontrarse. Y cuando uno se encuentra, eso se traspasa, y yo creo que eso sensibiliza y eso genera comunidad. Y eso es lo que nos falta ahora, tener comunidad. Imagínate el rollo que tenemos con los inmigrantes. ¿Sí? La primera percepción, son malos, son violencia, son delincuentes, y no. Pero eso también está inoculado, ¿no? Yo creo que es una narrativa, es una narrativa de país, una narrativa, por ejemplo, la narrativa del miedo. Y lo lindo del teatro es que justamente saca esos miedos, es como poder volver a hablar desde otro lugar, ¿cachai? Y eso lo encuentro hermoso. Claro, en la época de los 60 teníamos, después los 70, terror, la dictadura. Y hoy día es el problema de la inmigración, ¿te fijas? Y de los relatos. Ahora, hablando de eso mismo y de la... A mí me gustó mucho Caballo, les recomiendo mucho a ustedes, se los vamos a mandar. La Muriel Riveros escribió una columna sobre Caballo que está en nuestra web, no sé dónde se fue la Muri, que está en nuestra web, hermosa, de verdad yo vi, también ahí está la Muri. Que yo vi otras cosas de la obra que no había visto a través de los ojos de la Muri, porque aquí tratamos de ser un puente, ¿no? Ese es nuestro trabajo acá en Radio UNIAC. Pero siempre me da mucha curiosidad, y para cerrar quería preguntarles eso. La obra se hace en el equipo, se conversa, se arma, se monta, pero luego tienen muchas posibilidades en las cabezas de cada uno de los espectadores, y quería preguntarle a los dos qué les ha sorprendido de la respuesta
que ha tenido Caballo, independiente de que el Lictus es un lugar seguro y siempre va a estar llena la sala y siempre la gente se queda afuera. Me ha tocado ver mucha gente que se queda afuera. Pero esa gente también te comenta, ¿no? ¿Qué les ha parecido la reacción del público frente a la obra? Para mí, personalmente, inesperada. O sea, ha sido tanto que no pensé que era tanto. Yo pensé que sí, que era una tremenda obra que teníamos en las manos y que iba a ser bien recibida y que estábamos hablando de lo que nos ocurría y de lo que pasa, no a nosotros, en el mundo también. Y yo creo que fue más allá. Fue más allá, entonces a mí me sorprendió. Uh-huh. Me emociona el hecho de que hayan recibido la obra así. Uh-huh. Muchísimo. Sí. Y qué bueno que la monten de nuevo, porque siento que el verano fue así. Sí, fue muy rápido. No, fue muy rápido. Lo vamos a mostrar abril, mayo. Sí, la respuesta del público es bien genial. Claro. Pero yo siempre tuve fe porque teniendo una protagonista como María Elena Duachel es imposible que salga mal. Sí, es verdad. Y además porque a estas alturas uno después puede decir, yo vi a María Elena Duachel. Ya me queda poco ya. No, pero es que yo pienso que eso es tal nivel de privilegio. No, o sea, para uno es un privilegio actuar rico. con ella. Para uno es un privilegio actuar con ella. No, y además es también aprender, creo... es tan buena compañera, es lo mismo tan buena que actriz. Me pasa a mí para el otro lado. Sí, pero yo siento, María Elena, que también hay un ejercicio de representación que es muy poderoso. O sea, a mí he tenido la posibilidad acá de entrevistar a la Coca Guasini, a la Ana Reeves, a la Diana Sanz, que uno dice, qué privilegio poder verlas. Yo estoy segura que a todos ustedes les queda mucho rato, pero es como poder recibir este cuerpo, esta experiencia, esta historia a través de este personaje. O sea, ver mujeres grandes en escena, yo creo que es un lujazo. Porque está toda la historia del teatro contemporáneo en ustedes, ¿no? Y uno también lo recibe como audiencia y eso me parece que es un privilegio fascinante. Así que gracias por seguir haciendo teatro y gracias por venir. No, y encantada. Además eres un encanto tú. Ay, gracias. Por eso es que viene gente linda a verme, ¿no? Gracias, Nico, por venir otra vez. Tú ya amigo la casa, tú, así que acá te esperamos. Feliz de venir. A hablar de Hangar Rojo y de las próximas cosas que estén pasando. Y nosotros además muy queridos con el Ictus, ya vino la Emilia, ya vino la Paula, bueno, Roberto es amigo de la casa, así que todos bienvenidos acá. Nosotros les dejamos invitados entonces a que vayan a ver Caballo, que va a estar, como nos decía el Nico, hasta el 30 de abril, de jueves a sábado a las 20 horas en la estupenda y histórica Sala La Comedia ahí en Barrio Las Tarrias. Nosotros tenemos que irnos a la pausa y ya regresamos con más Comunicarte.